Es una palabra griega compuesta, la palabra es chato, la raíz del término, eso significa último, y la palabra logos, eso significa tratado. Cuando nosotros hablamos de escatologías, estamos hablando del último tratado, de un documento que habla de las últimas cosas que sucederán en este mundo. Nosotros definimos a esto como eventos futuros, como profecía bíblica, pero el título verdadero es es escatología, es el tratado sobre las últimas cosas. Y la Biblia nos da en detalle todo el programa de Dios, paso a paso, cómo va a suceder. Y aquí es donde entra el evento que puede suceder esta misma noche o en cualquier momento, que es el rapto de la iglesia. La palabra que usamos nosotros aquí, la palabra Maranata, era la palabra con lo que los primeros cristianos se saludaban, Así como nosotros nos preguntamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Ellos se saludaban con esa palabra, Maranata, que significa el Señor viene, Así que desde el principio los cristianos sostuvieron esta doctrina sobre la venida del Señor. El Señor viene. Cada día se podía escuchar esa doctrina en la palabra Maranata, que es un término de esperanza, Era un término de ánimo, porque cada vez que los hermanos se saludaban, estaban diciendo que estaban manteniendo la esperanza en que el Señor iba a venir. Era una palabra de ánimo para seguir adelante en la fe, a pesar de la adversidad, de las luchas que tenían por delante. Había que avanzar en la vida cristiana porque el Señor viene. Luego vamos a ver un texto en Tesalonicenses cuando el Señor explica en detalle su regreso. Él dice, y animaos los unos a los otros con estas palabras. Así que el mensaje que vamos a hablar en esta noche, la venida del Señor, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el término que usted quiera hacer, este es un mensaje que tiene que ser de ánimo para nosotros, porque Cristo viene, el Señor viene. Y ahora les llevo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 1. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice la palabra así: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Mire, hermanos, la Biblia usa la palabra arrebatados. La Biblia ahora usa la expresión, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que note algo ahí. Dice, y nuestra reunión con Él. ¿Quién es el que va a ser parte de ese encuentro? La iglesia, el encuentro de los salvos con Cristo, con su Salvador. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Él venga, habrá una reunión de los que han creído en Jesús en estos 2000 años, estarán con Él. Y ya llegaremos al texto que dice que ese encuentro será en las nubes, y eso es algo realmente impactante. Nuestra reunión con Él. Recuerde esa frase, nuestra reunión con Él. Y ahora, hermanos, el idioma griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, nos ofrece 3 palabras para definir el regreso de Cristo, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, nuestra reunión con Él, como usted le quiera llamar. Hay 3 palabras en el idioma griego. La primera palabra que se usaba era la palabra parousia. Así nomás se escribe como suena, parousia. Y esa palabra se utilizaba en la antigüedad cuando un rey visitaba una ciudad o visitaba una población que habían conquistado. Entonces se usaba ese término, parousia, para darle la bienvenida al rey. Esa palabra parousia se toma en varios versículos para referirse a la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Salvador y Él es el Señor de la iglesia. Pero también la Biblia habla que Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por lo tanto, es correcto usar ese término parousia, porque el Señor Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Algo entre paréntesis. Cuando Él fue puesto en la cruz, se puso un título sobre su cabeza en 3 idiomas. Este es el Rey de los judíos. Entonces yo quiero decirle esto, que nunca en la Biblia hay un texto que diga que el Señor es el Rey de la iglesia. Sí hay versículos que dicen que Él es el Salvador de la iglesia y que Él es el Señor de la iglesia, pero la iglesia sí le reconoce que Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cierro ahí ese paréntesis. La segunda palabra que la Biblia usa, le va a sonar un término más familiar a ustedes, la palabra griega es apocalipto, muy parecida a Apocalipsis, pero significa exactamente lo mismo. Es una palabra compuesta. Y es una palabra que habla de la revelación. Si alguien un día toma una Biblia en inglés, va a leer que no dice Apocalipsis, dice revelación en la Biblia en inglés. Y está bien, porque ese es el significado de la palabra. La palabra Apocalipsis significa revelación. La palabra Apocalipsis, bueno, no la escribí acá, pero la raíz de la palabra apo significa poner a la vista algo. ¿Y qué es lo que va a estar a la vista? El regreso del Señor. Le veremos a Él, le veremos al Señor. Y la palabra Apocalipsis, la segunda parte, apocalipto, eso habla de que Él estará cerca nuestro o al lado nuestro. La misma palabra que usé primero, parousia, esa palabra significa estar al lado de Él, estar cerca de Él o enfrente de Él. Eso significa la palabra parousia, estar al lado de Él, cerca de Él, enfrente de Él. No hay duda alguna, nos encontraremos con el Señor, dijo Pablo a los tesalonicenses, nuestra reunión con Él. Ahí estaremos, como estamos aquí en esta noche, viéndonos a los ojos, así le veremos al Señor. Estaremos cerca de Él, estaremos al lado de Él, estaremos enfrente de Él. Y esto es la palabra Apocalipsis también, que significa poner a la vista algo. Esa palabra, revelación, me hace siempre pensar a mí que Dios en la Escritura nos ofrece a nosotros, sus hijos, un gran panorama. Yo lo imagino como un enorme ventanal. Y de pronto corremos el cortinado y vemos hacia adelante cosas que no podíamos ver. Se corre el velo y vemos todo hacia el otro lado. Y esto es lo mismo. El Señor nos dio la palabra. Se corre el velo, se abre el ventanal y vemos todo el plan de Dios, todo el programa de Dios hacia adelante. Esa es la revelación. Dios nos permite conocer todo en detalle. Parousia, apocalipto. La tercera palabra que se usa en varios textos del Nuevo Testamento es la palabra epipania. Así nomás se escribe, epipania. Y eso tiene que ver con algo que brilla. Y el Señor va a venir con su esplendor, con su gloria. Poner a la vista algo que es reluciente, algo que brilla. Y esa es la manifestación gloriosa que dice la Biblia. Y eso será la manifestación gloriosa. Entonces los 3 términos, parousia, apocalipto y epipania, los 3 términos se usan en el Nuevo Testamento para referirse al regreso del Señor. Entonces ahora vamos a empezar a ver un poquito de la promesa de su venida. Yo elegí el Evangelio de Juan capítulo 14 para escuchar directamente al Señor que Él va a venir. Lo oímos ahí de su voz, lo que leímos es la voz del Señor. Dice, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Ya escuchamos su testimonio, ya escuchamos su promesa. Pero yo quiero decirles en esta noche que los ángeles también prometieron de que Cristo iba a regresar. ¿Cuándo sucedió eso? Cristo fue puesto en la cruz, murió en la cruz, estuvo en la tumba 3 días, resucitó. Y después de su resurrección, Él convivió con los apóstoles 40 días. El testimonio de eso lo tenemos en Hechos capítulo 1, en los primeros versículos. Ahí se nos cuenta que el Señor resucitado compartió o convivió con los apóstoles durante 40 días. Allí fue cuando Él sopló el Espíritu Santo en ellos
y él les dijo, no os dejaré huérfanos. Sopló el Espíritu Santo, se fue al cielo y faltaban 10 días para la fiesta de Pentecostés, 10 días, y ahí iba a venir el Espíritu Santo, y ellos iban a ser los apóstoles investidos con poder de lo alto. En ese contexto vamos a escuchar la voz de los ángeles que prometían el regreso de Jesús. Entonces necesitamos ir a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, y vamos a leer allí versículos 10 y 11. Algo que notarán ustedes que por primera vez están en una clase de estilo de seminarios, que vamos a usar muchos pasajes, porque este es un tema de doctrina profunda, y para sostener una doctrina se necesita sostenerla con muchos pasajes. Ahora aquí en Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11, vamos a escuchar sobre el regreso del Señor Jesucristo, pero en voz de ángeles. Primero Jesús prometió, vendré otra vez. Escuchemos los ángeles qué es lo que dicen. Hechos capítulo 1, leeremos versículo 9 también. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube. Recuerde esa expresión, una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Estos eran ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue él al cielo? En una nube. ¿Cómo vendrá él del cielo? En nubes también. Del mismo modo. Y ahora la palabra que nos llama la atención aquí, o la expresión, dijeron los ángeles, este mismo Jesús, no es otro, no será un doble, será el mismo Jesús, y vendrá en forma corporal. Esto es algo muy importante, hermanos, para recordar. El Señor vendrá en forma corporal. Algunos grupos a través de la historia, generalmente sectas, hablaban de un regreso espiritual. Incluso hasta los adventistas del séptimo día, ellos hablaban que en los principios del siglo pasado el Señor ya vino en forma espiritual. No. Dice los ángeles, el mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, vendrá. ¿Y cómo sabemos que es el mismo Jesús? Y ahí nosotros sabemos el agujero de los clavos en sus manos, el costado abierto por la lanza del soldado romano, sus pies perforados, su cuerpo lacerado. El mismo Jesús, es inconfundible. Así que nosotros estamos, hermanos, esperando el regreso corporal de Cristo. Enfatizo en esto porque es parte muy importante de esta doctrina. Cristo volverá en forma corporal. No será un espíritu, vendrá en carne y hueso, digámoslo así. Él vendrá, el mismo Jesús. Cosa que no hay ninguna forma de confundirse cuando nos encontremos con Él, nuestra reunión con Él. Y ahora vamos a ir a un pasaje más conocido por nosotros que nos muestra cómo Pablo habló de su regreso a los tesalonicenses. Jesús lo prometió, vendré otra vez, Juan 14. Los ángeles prometieron, este mismo Jesús, como lo habéis visto ir, vendrá. Hechos 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Busquemos ahí, por favor, hermano, versículo 13. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Versículo 13. Y ahora sí vamos a encontrarnos con una cantidad de detalles de cómo será el regreso de Jesús. Acá sí, en este pasaje, vamos a tener muchísima información de cómo será el regreso del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, entonces, capítulo 4, versículo 13.
Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos son los incrédulos, ¿verdad? No tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí aparece nuestra palabra, que usamos: arrebatamiento, rapto. Ya vamos a explicar el significado. Dice: los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Recuerde esa expresión: en el aire es el encuentro. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que les cité más temprano, ¿no? Este es un mensaje de aliento. Dice: cada vez que hablamos acerca de la venida de Cristo es para alentarnos, para animarnos. Nos alentamos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabra? Maranata, Cristo viene y viene pronto. Ahora, ¿qué enseña esta cantidad de versículos? Dice Pablo a los tesalonicenses y a nosotros: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Tengamos conocimiento. Tenemos un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia que salió de esta vida, se fue con el Señor. Y nos preguntamos: ¿y dónde está? ¿Y qué pasará con él? Y Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de eso. Y entonces él dice: este es el sostén de la doctrina, dice Pablo, que Jesús murió y resucitó. Ese es el sostén de la doctrina, es el mensaje del Evangelio: Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y entonces él dice: si Jesús murió y resucitó, Él traerá con Él a los que durmieron en Él. Es decir, que todos nuestros hermanos en la fe que ya partieron de esta vida y están con el Señor, ese día regresarán con Él, es lo que Pablo está diciendo. Y no podemos ignorar eso. Los que están con Jesús vendrán en ese día con Él. Y dice Pablo: les digo esto para que no os entristezcáis. No se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Los que lloran en el cementerio despidiéndose para no ver nunca más a esa persona. No tienen esperanza. Nosotros sí tenemos la esperanza del reencuentro con nuestros hermanos en la fe. Y entonces ahora ya dice Pablo en el versículo 15, dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa ese texto? Si el Señor Jesús viniera hoy, sonaría la trompeta, el Señor viene con los que han muerto creyendo en Él, y nosotros no precederemos a ellos. Nos juntamos así, suena la trompeta y nos encontramos automáticamente en el cielo con Él, en las nubes. Y dice ahí, hermano, dice: no precederemos a los que durmieron. Ya cuando estudiemos el pasaje que sigue, en Corintios, van a ver que todo sucederá en un momento, y la Biblia habla en un abrir y cerrar de ojos, así, rápido. Vendrán los que murieron y están con Jesús, y nosotros, si estamos vivos, si fuera hoy que viene, nos encontramos así, en un momento. Ya explicaré bien esa palabra momento. Y entonces ahora aquí tenemos un texto clave, hermano, en la doctrina, que es el verso 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, mire hermano lo que dice, que el Señor vendrá con voz de mando, voz de arcángel y trompeta. Y aquí yo quiero que recuerden esto que les voy a decir. ¿Quién es el que viene con voz de mando, de arcángel y de trompeta? ¿Quién viene? Dice el texto. Jesús. Él viene. Él va a traer la trompeta, va a producir el sonido de la trompeta. Recuerde eso, porque eso tenemos que enfrentar una doctrina que se está expandiendo en este tiempo, y ya voy a mencionar eso. Pero aquí el texto dice que el que viene con voz de mando, de arcángel y con trompeta es Jesús. Él producirá el sonido de la trompeta, de él será la voz de mando y su voz de arcángel. ¿Qué significa todo esto? Una voz de mando. Acá tenemos hermano Vidal que hizo servicio militar, no sé si algún otro hizo. Pero cuando los agarraba el sargento y los sacaba tempranito, y los hacía hacer carrera mar, correr y tirarse al piso y salto rana y todo eso, y la voz del sargento era la autoridad. La voz de un general es una autoridad. El general ordena a su tropa, organiza a su tropa, nadie se le resiste a la voz. Cuando el Señor venga con voz de mando, imaginamos esa clase de voz. Nadie se opone, es una voz de mando que no tiene ninguna oposición. Y dice que Él viene con voz de arcángel. Cuando nosotros estudiamos sobre la creación de Dios, angeliología, encontramos ángeles como Gabriel, que era el ángel mensajero, el que anunció el nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista, por ejemplo. La Biblia habla de querubines, que son otra clase de ángeles. En Ezequiel 28 se refiere al diablo como querubín, tú querubín. Y también los serafines, que eran los que cubrían ahí el lugar santo de Dios con sus alas. Querubines, serafines, ángeles y arcángeles, de los cuales conocemos uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Miguel, el arcángel Miguel. Dentro de la creación angélica, el arcángel era la categoría mayor. Y el Señor vendrá con la categoría, con la voz de la categoría mayor de la creación del cielo, con voz de arcángel. Una voz que sobresale a toda. ¿Y esa voz para qué? Porque Él va a arrebatar la iglesia de la tierra. Dice, y seremos arrebatados. Esa palabra o expresión, arrebatados, significa que seremos sacados de este escenario de la tierra con poder divino, con poder del cielo. ¿Y sabe por qué Dios tiene que obrar así? Porque si fuera por nosotros, muchos todavía quisieran quedarse aquí para hacer algunos negocios más, juntar unos pesos más. Y entonces, para que no tengan esa oportunidad, los arranca del escenario de la tierra, los arrebata con poder del cielo. Y dice ahí la palabra, en el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Los hermanos nuestros que ya están con el Señor vendrán desde el cielo, y nosotros, si sucediera eso hoy, si estamos vivos, seremos arrebatados. Y el encuentro será en las nubes. Ponga atención a esto. Dice, para recibir al Señor en el aire. Ahora, solo voy a mencionar, porque hay gente que confunde a la iglesia con Israel. Y hay gente que piensa que el Señor Jesucristo vendrá a la tierra. Y Él va a venir a la tierra en lo que es la revelación, cuando Él venga a instalar su reino milenial. Pero el encuentro con la iglesia es en el aire, el texto lo explica claramente. Él vendrá en las nubes. Y si cuando los ángeles dijeron que así como la habéis visto ir, volverá, y se fue en una nube, ¿qué va a ser? ¿Como una nave espacial que va a aterrizar? No, el encuentro es en el aire, Pablo lo dice claramente, y nosotros somos arrebatados. Si somos arrebatados, es imposible que nos encontremos en la tierra con Él. El encuentro es en el aire, Él vendrá en nubes y ahí nos encontraremos con Él. Hermanos, en la historia
Solo por darles una idea, las trompetas en la Biblia se usaban solo para eventos muy importantes. Por ejemplo, Dios mandó a Moisés que hiciera 2 trompetas. Cuando sonaba la trompeta, el pueblo se reunía en el desierto a la puerta del tabernáculo para escuchar la palabra de Dios. Sonaba la trompeta, Dios hablaba por medio de Moisés y de Aarón. En los días de Nehemías, dice Nehemías, cuando trabajaban en el muro, dice, cuando suene la trompeta, reuníos allí porque Jehová peleará por nosotros. Dice el libro de los Jueces, cuando habla de Gedeón, cuando él atacó a los madianitas, allí hicieron sonar la trompeta. Nosotros creemos y lo damos por hecho, yo creo que casi ningún predicador se opone a esa idea, de que esa trompeta que habla la Biblia es lo que se conoce hoy con el nombre de shofar. Shofar es un instrumento que se utilizaba en el Antiguo Testamento, era como el cuerno de un búfalo, así, como una especie de erquencho nuestro, pero hecho con el cuerno, y ese sonaba y se usa mucho hoy, y era un sonido potente. Y como les digo, la mayoría de los predicadores coincidimos en eso, que ese será el instrumento que se usará, que la Biblia se refiere como trompeta. Y si no es ese, va a ser algo muy parecido. Pero esa es la forma que el Señor llamará a su pueblo para sacarlo del escenario de la tierra. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Y dice ahí la palabra, quiero que note el final del verso 17, dice, y estaremos siempre con el Señor. Así que este no es un encuentro casual, no es algo pasajero, es un encuentro para nunca más separarnos de Él. Estaremos por siempre con el Señor. Y termina el texto diciendo, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que cuando alguno de nosotros, hermano, decae anímicamente, hablemos de la venida del Señor. Eso nos anima. Cuando alguno de nosotros pasa por tiempos de aflicción, por dolores físicos, hablemos de la venida del Señor. Allá ya no nos va a doler nada, ni la muela, ni el oído, nada. Estaremos bien. Hermano, cuando las cosas en la vida no se van dando como nosotros esperamos, y como dicen los más jovencitos, pinta el bajón, ¿no? Viene ahí el desánimo, el decaimiento. Hablemos de este tema, porque esto está puesto para alentarnos los unos a los otros. Cristo viene, todas las pruebas temporales, pasajeras de esta vida, así serán, temporales y pasajeras. Y ya estaremos con el Señor siempre. Y nada de lo que padecemos aquí sucederá cuando estemos con Él. Él es el buen pastor, estaremos bajo el cuidado total por toda la eternidad. Él dijo, soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Estaremos bajo su protección por toda la eternidad. Una promesa más de su venida. Primero el Señor, Juan capítulo 14, vendré otra vez. Luego los ángeles, este mismo Jesús, como lo habéis visto ir, vendrá otra vez. Ahora Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y dice, Él vendrá con voz de mando, de arcángel y trompetas de Dios. Y Pablo con otras palabras enseña la misma doctrina a los corintios. Observe, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Versículo 51, primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 51. Dice la palabra de Dios, primera de Corintios 15, 51, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora vamos a explicar en detalle qué son todas estas palabras. Lo primero, en el verso 51 dice, os digo un misterio.
La palabra misterio nos habla de algo que ha estado oculto, que ha permanecido oculto. Y Pablo dice, yo voy a poner luz sobre ese asunto. Voy a poner en el conocimiento algo que estuvo oculto en el pasado. La palabra misterio. El misterio es, hermano, de que nunca en el Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento, nunca se le habló sobre la iglesia. Era algo que ellos no conocían, estuvo oculto ese tema para ellos. La iglesia nace con la resurrección de Cristo. Ese es el comienzo de la iglesia, cuando Cristo resucita. Y la manifestación pública fue en la fiesta de Pentecostés. Cuando el Señor resucitó, Él demostró que su sangre fue suficiente para comprar a la iglesia. Y luego esa iglesia comienza a manifestarse en Pentecostés. Hay algunos que hablan de que la iglesia nació en los días que el Señor tuvo su ministerio público, pero nosotros vemos en la Escritura que la iglesia dio su inicio en Pentecostés. El fundamento de la iglesia eran los apóstoles. Hay algunos dicen, ¿y cómo aquellos primeros 3,000 que creyeron en Pentecostés, y fueron añadidos a la iglesia? Porque la iglesia ya tenía su fundamento, que eran los apóstoles. El Señor había soplado en ellos el Espíritu Santo y luego ahí en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Ya ese era el comienzo de la iglesia, la base, el fundamento, y los que fueron salvos se añadieron a ellos y empezó a tomar forma el cuerpo de Cristo. Entonces dice acá, un misterio. Nunca va a encontrar en el Antiguo Testamento que se hable sobre la iglesia. Y Pablo lo da aquí ahora a conocer. La segunda parte de ese misterio que Pablo revela, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué es lo que le está diciendo? No todos los seres humanos van a morir. De hecho, si Jesús viniera en esta hora, nosotros estamos vivos, no vamos a morir. Si viniera ahora, ¿entienden? Entonces, Pablo está enseñando, dice, el día que Él venga, todos aquellos, mucha gente no va a morir y se va a ir con Él. No todos dormiremos. Otra vez más, hermano, en Tesalonicenses 4 que leímos, dice Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen. Y ahora dice acá a los Corintios, no todos dormiremos. Y usted va a encontrar otros pasajes en la Biblia que cuando habla del creyente nunca habla de muerte, habla de dormir. Porque el creyente duerme para despertar con Cristo. Por eso dice el Salmo 23, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no dice de muerte, de sombra. Y ahí yo explicando a un antiguo predicador de siglos pasados, él decía, la sombra de un perro no puede morderlo. La sombra de una víbora no puede picarle. La sombra de la muerte no puede apoderarse de usted. Solamente es la sombra. Por eso la Biblia habla, los que durmieron, los que duermen. No todos dormiremos, dice Pablo ahora, pero dice, todos seremos transformados. Porque aquellos que vengan con Jesús ya vendrán con su cuerpo glorificado. Pero nosotros, dice, más adelante dice el texto, que es necesario que esto corruptible, esta carne que se corrompe, se vista de incorrupción. Y eso sucederá así en ese momento, cuando Jesús aparece en las nubes, así se transforma el cuerpo de los que están vivos. Este cuerpo corruptible se vuelve de incorrupción y nos vamos con el Señor. Por otro lado, intente con este cuerpo elevarse. Y como ese día, cuando el cuerpo se transforme, nos podemos encontrar en las nubes. ¿Entienden el cambio? Ahora mire aquí, otra cosa. Dice verso 52. Dice Pablo, en un momento, eso sucederá, hermano, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Cuando suene la trompeta, todo eso será un abrir y cerrar de ojos. Y nos vamos de aquí, hermano. Nadie tiene tiempo de agarrar nada ni nada. Así, nos vamos con el Señor. Ahora, la palabra momento que aparece aquí en el idioma griego es la palabra que nosotros usamos como átomo. Átomo es
lo que se conoce como la partícula más pequeña. Así como nosotros conocemos un grano de azúcar, un átomo es mucho más pequeño que un granito de azúcar. Los científicos en los últimos años, ellos dicen que dividen el átomo. Yo no soy entendido en esto, yo toco de oído, pero dice que un átomo se divide el núcleo en protones y neutrones y usted investigue eso si quiere. Pero la palabra átomo en la Biblia habla de un momento indivisible, de un tiempo que no se puede dividir. Es el sentido de la palabra aquí en este texto. Pablo dice, en un momento, en una fracción de tiempo que no se puede dividir. Así nos vamos todos juntos con el Señor.